Buenas tardes, bienvenido Nicolás de Pedro a los cafés digitales de Societat Civil Catalana. Tenía muchas ganas de hablar contigo y te agradezco en nombre de Societat Civil Catalana y en el mío propio que hayas querido hablar con nosotros. De hecho, Nicolás de Pedro le pedí que hablar con él porque ha editado, él es analista senior en el Institute for Statecraft de Londres, es analista senior y entre otras muchas investigaciones ha publicado un informe que se puede descargar por internet, que se llama La crisis del coronavirus, la desinformación del separatismo catalán como desafío estratégico para España. Lo pongo en pantalla para que quien nos oya, los oyentes, pues les venga ganas de bajarse este informe, que es muy interesante, y precisamente por este motivo pues te agradezco mucho que estés con nosotros y bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, pues muchas gracias a ti, Susana, y a Societat Civil Catalana. Encantado de charlar con vosotros y muchas gracias, bueno, pues por poder hablar y difundir el informe. Así que estupendo. El informe, el que lo quiera, está editado o publicado por el Instituto de Seguridad y Cultura. La web es seguridadycultura.org, pues ahí el que quiera, pues que se lo descargue y ya está. Sí, sí, también agradecemos al Instituto de Seguridad y Cultura que haya querido publicar este informe, porque voy directa, no tenemos mucho tiempo. Tú partes de que no es lo mismo una información falsa que la desinformación. Tú defines en tu informe la desinformación como una información que es media verdad o que puede ser directamente falsa, pero que es hostil. Es decir, hay una estrategia detrás y hay una intención de manipular la información. ¿Es así, Nicolás? Sí, sí, efectivamente. Digamos, la definición de lo que es desinformación es información que es falsa, sesgada, manipulada, difundida con fines hostiles. El elemento clave aquí es la intencionalidad que hay detrás para distinguirla de, bueno, pues una información que pueda ser igualmente falsa, errónea, transmitida sin conocimiento, ¿no? Y entonces esta intencionalidad y este ánimo hostil lo que, digamos, define o caracteriza a este desafío y amenaza que es común a todas las democracias construidas o sociedades abiertas construidas o que tienen ecosistemas de información y comunicación abiertos, y que en cada uno de los países, en cada uno de los contextos, pues tiene sus particularidades, ¿no? Y en el caso español, pues bueno, ahí tenemos este fenómeno con relación con el independentismo ¿Y tú catalán, ¿no? crees que el separatismo catalán deliberadamente está utilizando desinformación desde hace años con finalidades hostiles respecto a España como país, respecto a los propios catalanes? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo que hay, o ha habido y sigue habiendo desde hace décadas, desde prácticamente la transición a la democracia, un proceso de construcción nacional con vocación omnicomprensiva, es decir, de llegar a todos los ámbitos, de alcanzar una hegemonía que se manifiesta tanto en el ámbito político, en las instituciones, en la industria cultural y también en los medios de comunicación. Y eso acaba, digamos, alimentándose a sí mismo también, ¿no? Y se genera una hegemonía en la que la información juega un papel central, ¿no? Esto que ahora se llama la batalla del relato, la construcción de narrativas, y en ocasiones puede ser genuina convicción, ¿no?, de algunas personas que difunden determinadas narrativas o ideas o propuestas, pero también en ocasiones claramente un uso malicioso a conciencia de la información para siempre, digamos, erosionar la legitimidad de España como democracia, ¿no? Tanto en el ámbito, catalán o doméstico a nivel nacional en España, y también internacionalmente, ¿no? Esto también lo vemos muy claro, más desde el inicio del procés, ¿no? Probablemente estaba ya ahí, pero claramente acelerado o agudizado desde que se ha iniciado el procés hace ya pues, una década larga, ¿no?, que llevamos de procés. Es que desde hace mucho tiempo siempre se ha dicho que los separatistas han ganado el relato
sobre todo a nivel internacional, pero según tu informe es algo más que ganar el relato, es decir, es manipular la información, no solo para explicar las hipotéticas bondades del separatismo, sino también, de paso, destruir lo que es la democracia española. A ver, internacionalmente es indudable que todos los esfuerzos que han hecho, bueno, pues han conseguido que la cuestión del separatismo catalán pues, sea conocida urbi et orbi, ¿no? en todas partes del mundo. Yo no creo que todavía necesariamente hayan ganado digamos, la batalla por el relato. Es verdad que lo que es el relato del independentismo es más fácil de articular, ¿no? Es muy emotivo y es muy sencillo, ¿no? Somos una nación pequeña, sometida a una nación más grande, etcétera. Todo esto, digamos, es fácil y permite además hacer muchas analogías con otros contextos, aunque no sean muy precisas o muy veraces, mientras que, digamos, el relato del lado español o ha estado o muy ausente, esto también lo sabemos, o también es más, requiere de más matices, ¿no? Y de una explicación más detallada y menos emotiva o con menos capacidad o facilidad para ser simplificada, ¿no? Y en esto ahí han tenido una ventaja. Yo con el informe lo que intentaba era alertar básicamente de dos cosas, ¿no? Por un lado, igual que ahora, para explicar por qué tenemos el procés o por qué las cosas en Cataluña han sido como han sido en la última década, siempre hacemos referencia a lo que ha pasado en las décadas previas, ¿no? Y todo este proceso de construcción nacional y cómo todo esto ha ido articulando, ha ido sumando y finalmente hemos llegado a la situación a la que hemos llegado, pues creo que tenemos que tratar de hacer el mismo ejercicio hacia adelante, ¿no? Anticiparnos si con estas dinámicas que vemos ahora, bueno, cuál pensamos que son los escenarios más probables en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, digamos, la diplomacia española ha sido muy exitosa en general a la hora de prevenir que hubiera, bueno, que digamos el independentismo tuviera capacidad de recibir algún apoyo diplomático relevante, ¿no? Esto no ha pasado, pero yo creo que no hay que bajar la guardia ni tampoco infravalorar el efecto acumulativo en la opinión pública internacional, ¿no? Pensemos ahora en la próxima generación de líderes en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en numerosos países, que lleven toda su vida oyendo este tipo de relato, ¿no? Bueno, pues esto puede tener un impacto a la larga, ¿no? Y estos son un poco, digamos, elementos que yo creo que a los que hay que prestar atención, ¿no? Es que hay una cosa en tu informe que me ha desanimado mucho, pero al mismo tiempo quería preguntarte, porque justamente dices, cuando hay una información engañosa o manipulada con toda la intencionalidad, hay dos fases, ¿no? Una primera fase que es quien se da cuenta que es una información manipulada, engañosa, maliciosa, tiene que desmentirla. Pero ahí ya tenemos el agravante de que la información maliciosa ya se ha extendido por las redes sociales. Mencionas mucho las redes sociales como una forma contemporánea de extender esa información maliciosa. Entonces, cuando quien la capta, ¿no? La intenta explicar, ¿no? Hacer la comprobación y decir es una información maliciosa, ya se ha extendido por toda la red. Primera cuestión o primer elemento, pero sobre todo en la segunda parte, que tú dices que el destinatario, cuando tú ya dices que eso es un desmentido, que por tanto es una información maliciosa, no es el mismo destinatario que ha recibido la información maliciosa. Eso yo creo que ni el Servicio de Acción Exterior de España, ni las diplomacias y seguramente pues otras instituciones no lo tienen claro esto, ¿no? Es decir, el problema que tenemos es que cuando se intenta desmentir, ya digo, sea desde las embajadas o ya sea en el ámbito político, ¿no? Desde otros ámbitos, el mensaje de desmentido no llega al destinatario que ha recibido la información maliciosa. Estoy pensando, y yo creo que tú también estás pensando, cuando le hicieron la entrevista en la BBC a Torra,
que decía, se quejaba, ¿no?, de que el gobierno de España no permitía el confinamiento domiciliario y además, o sea, estaba diciendo eso a la BBC cuando él estaba diciendo eso desde su domicilio confinado. Entonces, ¿cómo se puede llegar al público o a esos primeros destinatarios? Porque muchas veces el separatismo catalán, uno de los problemas que tiene es que quien lo percibe se percibe víctima. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esas personas para explicarles, oye, que Torra estaba confinado, que estaba mintiendo a la BBC? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, a ver, voy a intentar ir por partes. Es una pregunta compleja. O sea, la pregunta está muy bien planteada. No hay una respuesta aún a todos estos dilemas que estás comentando, ¿no? Estos son, digamos, en el informe, en la primera parte, lo que trazo es un poco el panorama actual de por qué es un desafío la desinformación para todas las democracias, ¿no? Como comentaba antes, que tiene mucho que ver, o bastante que ver, con el auge, con la digitalización y con el auge de las redes sociales, ¿no? Esto claramente porque ha cambiado la forma en la que se produce, se accede a la conversación pública, ¿no? Entonces estamos viendo todo esto de comentas que tiene que ver también, que esto también lo intento explicar, las limitaciones del llamado fact-checking, la verificación de datos, ¿no? Porque esto está ya bastante constatado y, como apuntabas, funcionan a velocidades y en planos distintos, ¿no? Por un lado, siempre es mucho más barato y rápido producir desinformación, ¿no? Bulos uno puede producir, lanzar alegremente y puede hacerlo de forma masiva, incluso de forma artificial, mecánica, y producirlo en gran cantidad, ¿no? Mientras que cualquier desmentido, por definición, consume mucho más recursos y tiempo, ¿no? Y lo peor de todo es que finalmente llega a audiencias distintas. Entonces es bastante estéril, ¿no? Es importante, pero para determinadas audiencias es estéril. Porque la desinformación lo que funciona es, supongamos que ahora que estamos, ¿no?, a las 8, los aplausos, ¿no?, pues supongamos que alguien está tocando el violín, ¿no? Bueno, pues si 10 vecinos deciden que quieren boicotearlo, una forma muy eficaz es cada uno toca la cacerola, ¿no? Ahora aquí sin connotaciones políticas. Lo que quiero decir es que se inunda de ruido el entorno. En consecuencia, la melodía ya no es perceptible, os queda perdida dentro de la maraña de ruido, ¿no? Esto es lo que se persigue. Y aquí hay dos planos, ¿no? Por un lado hay una cuestión que tiene que ver, que es un desafío que impele a todas nuestras sociedades democráticas, que tiene que ver con cómo se produce la comunicación y la información, y por el otro hay una cuestión que es una amenaza de seguridad nacional. ¿Qué distingue un desafío y una amenaza? La intencionalidad, ¿no? Entonces, en las redes sociales todos somos objetivo, pero también somos vector, todos también transmitimos, ¿no? Con nuestros teléfonos móviles, esto es lo que ha cambiado el panorama, ¿no?, en los últimos 15 o 20 años. En nuestros teléfonos concentramos una buena parte de nuestra actividad vital y al mismo tiempo participamos, ¿no? Entonces, los estados hasta ahora, en general, la Unión Europea, han apostado por el enfoque de la verificación de los datos, ¿no?, con la idea de, bueno, el problema es que se difunde información que no es veraz. Y aquí hay dos problemas, o varios problemas. Uno es el que comentamos, ¿no?, de los diferentes planos, que lo anula en según qué audiencias. Otro tiene que ver con que a veces no se trata solo de un problema de rigor factual de la información que se difunde. Porque, como comentabas, ¿no?, o sea, cuando Torra dice que España está impidiendo el confinamiento, pues yo no tengo claro que el problema sea realmente que él no lo sepa o la veracidad de esa información, sino que da igual esa realidad, ¿no? Porque la cuestión es, el objetivo es convencer a tu propia base, cohesionar tu propia base, que es impermeable a otras narrativas, y tratar de llegar a otras audiencias, en este caso internacionales, a través de la BBC, y convencerles de la maldad intrínseca del Estado español, que quiere que el virus, ¿no?, que la pandemia sea brutal en Cataluña porque es indiferente a la suerte de los catalanes, ¿no? Pero este enfoque, ¿no?, digamos, la verificación de datos, bueno, pues tiene limitaciones, ¿no? Yo siempre digo que es parte de, pero no es la solución, ¿no? Y que no se puede abordar solo con eso, porque aquí lo que tenemos, y es más grave, son narrativas insidiosas, ¿no? Este tipo de ideas que se difunden, que no son
necesariamente falsas ni verdaderas desde el punto de vista factual. Son interpretaciones, ¿no?, de lo que es la realidad, de cómo son las cosas, y cómo abordar eso es mucho más difícil, ¿no? Porque normalmente a la hora de abordar este problema se trata mucho, hay un enfoque, ¿no?, que va muy a medir, ¿no?, aquello que se puede medir. Tweets, retweets, likes, ¿no? Y esto está bien, ¿no? El tráfico generado, esto obviamente es importante porque nos da una idea de la dimensión del problema, pero no es suficiente, en mi opinión, porque aquí de lo que se trata es del efecto acumulativo y erosionante. Y eso es mucho más difícil de medir. Pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda y que no de aquí, ¿no? ¿Cómo se puede medir? Podemos decidir, ¿no?, si se puede medir el impacto de lo que aquí llamamos en España los tabloides británicos en el Brexit y cuánto ha sido ese impacto, ¿no? Bueno, yo creo que si ha tenido un impacto, creo que estaremos todos de acuerdo en que sí, en un sentido o en otro, ¿no? Pero que 20 años, una determinada narrativa fuerza repitiéndose constantemente, pues va calando, va erosionando o va generando un sedimento. Ahora, medir eso numéricamente, bueno, yo creo que es mucho más complejo y difícil, no estoy seguro de que se pueda hacer, y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Y el otro es cómo abordarlo desde un punto de vista legislativo. Y desde el punto de vista legislativo es muy complejo y no está nada, está claro más o menos el diagnóstico, en esto más o menos hay consenso en Europa, pero no tanto en la receta, en el tratamiento, porque enseguida entramos en el terreno de limitar, ¿no?, que se puede limitar la libertad de expresión, la libertad de información, incluso el derecho a decir estupideces en las redes, que también, pues, si alguien quiere decir estupideces, pues puede decirlas. O sea que no hay respuestas sencillas ante este dilema, pero obviamente la democracia o los sistemas democráticos necesitan un debate público, ¿no?, y una información de calidad, y que las instituciones sean percibidas como legítimas, que hay un elemento de confianza pública. Si eso se va quebrando, bueno, pues habrá que verlo a medio y largo plazo, ¿no? Yo no anticipo el resultado, pero... Sí, cuando te referías a las narrativas insidiosas, hay un montón de altos cargos eventuales en la Generalitat de Cataluña que, según la ley, no tienen obligación de publicar sus agendas y que repetidamente las fuerzas políticas que apoyan al gobierno catalán votan en contra cuando pedimos que comparezcan en el Parlamento para dar cuentas de lo que están haciendo, lo bloquean, y por tanto tampoco tenemos manera de poder preguntar, controlar lo que está haciendo, pero son cargos eventuales o altos cargos que se pueden ver en Twitter y que se dedican todo el día o prácticamente todo el día a poner tweets insidiosos, de erosión de las instituciones. Entonces ya no es solo un tema de cambiar la legislación, sino que es un tema también de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Creo que también la democracia va ligada a la transparencia y a la rendición de cuentas, y todos estos cargos, que además cobran sueldos muy importantes, deberían pasar por los parlamentos, en este caso por el Parlamento de Cataluña, a dar explicaciones de lo que están haciendo. Sí, no, esto, por supuesto. Pero aún así, la cuestión sigue siendo también de percepción pública de estas actividades, ¿no? O sea, que esto se ha percibido como legítimo por un segmento importante de la población. Esto es lo más problemático, ¿no? Sí. Y no hay una fácil respuesta, ¿no? Porque, claro, el proceso ha tenido un elemento distintivo o que lo hace muy único, que se produce en un Estado democrático y que tenemos actores que operan desde dentro de las instituciones. O sea, no es un proceso de desobediencia civil, sino de desobediencia institucional, sí, o de simulación de desobediencia institucional, o siempre jugando con la ambigüedad y en los límites. En este sentido, bueno, una estrategia inteligente en la medida que permite operar siempre en un marco muy ambiguo y escapar de las consecuencias o de la respuesta, y también incentivarlo desde fuera, ¿no? Y entonces, esto combinado es lo que ha hecho tan difícil, o es uno de los elementos, yo creo que ha dificultado mucho la respuesta y también la comprensión del fenómeno fuera de España, ¿no? Porque, bueno, digamos, hay que estar muy familiarizado con la situación de Cataluña para
entender en su complejidad, ¿no? No de una forma tan simplificada, el relato del independentismo, ¿no? Pero este es el dilema, ¿no? Yo creo que esto, en fin, no quiero entrar mucho en esto porque no soy jurista, pero creo que esta era una de las cuestiones que más endebles y complejas, ¿no? A la hora del juicio en el Tribunal Supremo, ¿no? Que, digamos, determinadas figuras jurídicas están hechas concebidas en un mundo anterior a la digitalización y no están concebidas o pensadas para circunstancias como esta, ¿no? Y bueno, yo creo Sí, que se vio muy claro, ¿no? Durante el juicio. sí. Y de hecho, Nicolás, en tu informe hablas de Rusia, ¿no? Y dices que, bueno, en estos momentos la Audiencia Nacional está investigando, tiene una investigación en curso sobre unos agentes de la inteligencia militar rusa que estaban presuntamente en Barcelona. Y es curioso porque dices que el rango y el perfil del principal agente identificado sugiere que el Kremlin estaba preveyendo diferentes escenarios de lo que podía suceder en Cataluña. Esto a mí me parece muy importante porque también ahora, después de los juicios, se ha dicho, todo era simbólico, todo era de mentira. No, es decir, si el Kremlin estaba pensando en diferentes escenarios es porque se tomaba en serio lo que los líderes separatistas estaban haciendo. Y esta es una opinión que yo también la comparto. Detrás había una estrategia que había empezado desde hacía años con lobbies independentistas como Independent Diplomat, ya en la época de Artur Mas. Es decir, había una estrategia detrás, iban en serio, les salió mal, pero iban en serio. Y lo que tú dices del Kremlin, pues abunda en esa idea de que iban en serio. Sí, yo creo que, bueno, de hecho, si había tanta incertidumbre durante esas semanas en Cataluña y en el resto de España era precisamente porque no estaba claro qué es lo que iba a pasar, ¿no? Porque los escenarios, digamos, estaban abiertos. Yo también lo que intento llamar la atención en el informe, ¿no? De lo que comentas es que tenemos también que ver la perspectiva más amplia, ¿no? La perspectiva internacional y la perspectiva de los grandes corrientes y de elementos de la geopolítica global, porque estos también inciden en lo que sucede dentro del conjunto de España, ¿no? Y no podemos pensar que estamos al margen. Entonces, cuando en un momento una crisis como la del 17 en Cataluña, digamos, es un elemento de vulnerabilidad que permite, bueno, que pueda ser explotado por actores foráneos, ¿no? En este caso, Rusia, ¿no? Y viendo, por ejemplo, la cobertura que hicieron sus medios nacionales, es decir, los medios para la audiencia doméstica rusa, no solo los más conocidos aquí, ¿no? RT y Sputnik hacia afuera, pero los medios domésticos, lo que básicamente ahí se hablaba, se daba, en fin, se dejaba como escenarios muy abiertos y se planteaba como una posibilidad muy, muy real, ¿no? Y yo creo que esto estuvo en fin, yo esto lo apunto como una conclusión preliminar mía, yo no anticipo qué va a salir de la investigación de la Audiencia Nacional, no lo sé, pero sí como una conclusión preliminar me parece que claramente se puede inferir que el Kremlin estaba barajando escenarios y posibilidades de resolución diversas. Y de hecho en los medios de comunicación, las tertulias, ¿no? Que son un poco bastantes tertulias, ¿no? En las teles rusas era un poco parecido como aquí como en España. Fue curioso, ¿no? El tratamiento que le daban a Puigdemont, había bastante entusiasmo con lo que iba a pasar, ¿no? Una convicción de que esto prácticamente era, en que iba a haber algún estallido, casi algo que iba a hacer que iba a ser una situación muy crítica. Y en los días posteriores lo que hubo es bastante decepción con el personaje, ¿no? Fue esto curioso porque, digamos, se había generado unas expectativas que no se cumplieron, ¿no? No estaban esperando, bueno, pues que se metieran en un coche y se fuera, ¿no? Estaban esperando que hiciera algo más audaz, ¿no? Que no huyera, que no se fugara. Sí, esto no, yo, en fin, desde luego los tertulianos rusos no esperaban, no era el escenario con el que contaban. Y ya para acabar, Nicolás, porque veo que el tiempo se nos tira encima, ¿qué se puede hacer?
Es decir, cómo si a la hora de desmentir esas informaciones llegamos tarde, ya se han extendido mucho, encima no quieren rendir cuentas en el Parlamento de Cataluña. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedes darle la vuelta a eso? Bueno, como digo, es muy complejo, ¿no? No tengo la fórmula mágica de la Coca-Cola para solucionar este desafío. A ver, aquí hay dos partes, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con el desafío general de nuestro entorno de comunicación y nuestro ecosistema mediático, yo creo que ahí habría que buscar algún tipo de pacto de Estado, de acuerdo tácito entre las principales fuerzas políticas y actores sociales de relevancia, incluidos los medios de comunicación, para tratar de tener un ecosistema mediático y una discusión pública lo más sana y posible, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de tener un terreno de juego en buenas condiciones y después que el partido se desarrolle y quien gane que tenga que ganar, ¿no? No verlo solo, digamos, porque el peligro es que no se pueda jugar más el partido, ¿no? Ahora, digamos, todos los partidos intentan, un poco en esto, yo creo que todos los partidos políticos son responsables, ¿no? Todos utilizan un poco, recurren, ¿no? a mecanismos para incrementar el flujo de sus comunicaciones en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, hay que buscar ahí una fórmula que permita que el terreno de juego esté en buenas condiciones y que seamos menos vulnerables desde esa perspectiva, ¿no? Y con el asunto específico de Cataluña, yo creo que hay que empezar a revertir la hegemonía institucional, política y cultural y mediática, ¿no? que hay en Cataluña, y empezar por cosas que son razonablemente aceptables por cualquiera que sean, en fin, que acepte las reglas de juego democráticas, ¿no? Y esto tiene que ver con los medios de comunicación públicos, por ejemplo, ¿no? Una mayor pluralidad en medios de comunicación que paga toda la ciudadanía de Cataluña, no solo una parte, ¿no? Bueno, pues yo creo que son pasos que se pueden ir dando que permitan tener, bueno, pues un debate público más plural, ¿no? Pero inevitablemente pues será una cuestión que requiere de bastante tiempo, ¿no? Sí, es que tenemos una situación donde los medios públicos catalanes están copados, ¿no? Mayoritariamente por el relato separatista, en donde la disidencia, ¿no? Intenta allanar o intenta tener un espacio, pero eso es muy difícil. Pero pensando en voz alta sobre lo que estabas diciendo, a lo mejor también tenemos que plantarnos en ir siempre a reacción. Y tiene que llegar el momento en pasar a ser propositivo, es decir, no hay que esperar a ver qué es lo que hace, no hay que esperar a ver si se les puede controlar sus agendas o tal, sino que de forma propositiva, qué se puede hacer para llegar a muchos destinatarios y no solo a los que no son separatistas, sino también a los que son separatistas, no para que voten a partidos, dijéramos, que son constitucionalistas, sino más allá, es decir, para que tengan varias versiones de lo que está pasando. Sí, por eso, bueno, Cataluña es un caso de estudio interesante porque hay claramente hay dos comunidades informativas, ¿no? Y una de ellas es muy estanca o muy impermeable a cualquier relato que no sea el suyo, ¿no? La otra, los medios, porque la otra, digamos, informa o consume sobre todo lo que aquí llaman medios de Madrid, ¿no? Televisiones de ámbito nacional o demás, en la que el relato independentista no es mayoritario, pero está presente en muchos de los canales, ¿no? En los debates, en las tertulias que todo el mundo ve, etc. Mientras que digamos, en la otra comunidad, este efecto de cámara de eco es mucho más potente, ¿no? Y de ser impermeable a otros relatos, ¿no? Y ahí yo lo que apunto también, bueno, es pues esto acaba permeando toda la programación o toda la producción de audiovisual propia, ¿no? Que permea esto, todos los discursos, en fin, toda la programación, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene un efecto, pues como digo, ¿no? Acumulativo y que impermeabiliza frente a cualquier otro discurso, y esto, bueno, pues contribuye a la polarización, o sea, acaba consolidando un entorno polarizado, muy dividido,
dos comunidades y que obviamente esto pues, no es sano ni probablemente ni positivo para nadie, ¿no? Pero es una realidad. Pues muchas gracias, Nicolás. Se nos acaba el tiempo. Espero poder seguir hablando contigo en otras ocasiones. Te lo agradezco también desde Societat Civil Catalana. Ahí estamos tratando de que lleguen otros relatos a múltiples destinatarios y espero de verdad que tu informe pues, sea leído por un público muy, muy amplio. Pues muchas gracias, Susana, a vosotros. Un placer. Hasta la próxima, Nicolás.